¿Qué tal, amigos roleros? ¿Cómo están? Bienvenidos a DM Juegos de Rol y Tableros. Yo soy Darkmoon y el día de hoy vamos a hablar de un juego de misterio, de suspenso y de horror. ¿De qué juego estamos hablando? La llamada de Cthulhu. No olviden dar like, suscribirse, activar las notificaciones, comentar, compartir, que eso nos va a ayudar mucho para seguir creciendo este canal. Si no hay otra cosa que decir, vamos para allá. La llamada de Cthulhu es un cuento de terror cósmico escrito por el autor estadounidense H.P. Lovecraft en 1926 y publicado por primera vez en 1928 en la revista Weird Tales. Es considerado uno de los relatos más destacados de Lovecraft y uno de los más destacados en el género del terror. La historia sigue a un investigador que descubre la existencia de un ser antiguo y malévolo llamado Cthulhu, que yace en un sueño eterno en lo profundo del océano. Y a medida que profundiza en el misterio, descubre que hay una secta de adoradores que intentan despertar a Cthulhu para que gobierne el mundo. El cuento, conocido por sus temas de horror cósmico, que se centra en la idea de que hay fuerzas desconocidas y aterradoras en el universo, que están más allá del alcance de la comprensión humana. Lovecraft creó un universo ficticio en el que estos seres malévolos y las fuerzas sobrenaturales existen y pueden ser descubiertos por aquellos que buscan demasiado profundo. La llamada de Cthulhu es considerada una obra clásica del género de terror y ha sido adaptada en varias formas, como por ejemplo películas, juegos de rol y videojuegos. Lovecraft ha tenido una influencia duradera en el género y su trabajo sigue siendo leído y estudiado en todo el mundo. Pero ¿de qué va el relato de la llamada de Cthulhu de Lovecraft? Bueno, comienza con la muerte de un anciano arqueólogo que había estado explorando algunas ruinas en una isla remota. Su sobrino, quien hereda sus documentos, descubre una extraña escultura que representa una criatura monstruosa, junto con una serie de diarios y notas que describen la adoración de la criatura por una secta oculta. El sobrino también encuentra un mapa que muestra la ubicación de la ciudad sumergida donde Cthulhu yace en un sueño eterno. A medida que el sobrino profundiza en los diarios y las notas, descubre la existencia de una conspiración mundial para despertar a Cthulhu y establecer un nuevo orden, gobernado por él y obviamente por sus adoradores. El sobrino se da cuenta de que el mundo que conocemos es solo una ilusión y que existe un universo oscuro y aterrador detrás de este, poblado por seres malévolos que esperan el momento adecuado para destruir a la humanidad. Finalmente, el sobrino decide destruir la escultura y la criatura y ocultar los documentos con la esperanza de que la humanidad nunca descubra la verdad detrás de la existencia de Cthulhu y sus adoradores. Sin embargo, queda claro que la amenaza sigue ahí, esperando el momento adecuado para manifestarse y destruir todo lo que conocemos. ¿Y cómo fue creado el juego de rol de la llamada de Cthulhu? Bueno, fue creado por Sandy Petersen, Lynn Williams y Greg Stanford y fue publicado por primera vez en 1981 por la editorial Chaosium. Sandy Petersen es considerado el principal creador del juego, mientras que Lynn Willis y Greg Stanford también tuvieron un papel importante en su desarrollo.
Petersen es conocido por ser un diseñador de juegos de mesa y de videojuegos, y fue responsable de la creación de algunos juegos de estrategia más populares de la década de los 90, como por ejemplo Doom y Age of Empires. Petersen fue un gran admirador de las obras de Lovecraft y decidió crear un juego de rol basado en su universo ficticio. Lynn Willis también era un admirador de Lovecraft y había trabajado en varios proyectos relacionados con su obra, incluida la publicación de una colección de cuentos en la editorial Arkham House. Willis se unió al equipo de Chaosium y ayudó a Petersen a desarrollar el sistema del juego y la ambientación del mismo de la llamada de Cthulhu. Mientras que Greg Stanford era el fundador de Chaosium y había trabajado en varios juegos de rol populares como RuneQuest. Stanford proporcionó el apoyo financiero necesario para la creación del juego de rol y también ayudó a promocionar el juego entre los aficionados a los juegos de rol. Su amor y admiración por la obra de H.P. Lovecraft les llevó a crear uno de los juegos más icónicos y populares de todos los tiempos. Bueno, ¿y de qué va el juego de rol? Bueno, este se desarrolla en un mundo oscuro y peligroso donde los jugadores asumen el papel de investigadores que buscan descubrir los secretos de los mitos y las leyendas que se esconden detrás de las sombras. La trama del juego se centra en la existencia de seres cósmicos y horrores indescriptibles que acechan en las sombras del mundo. Los jugadores se enfrentan a una gran variedad de peligros, desde criaturas sobrenaturales y cultos fanáticos hasta oscuros secretos y conspiraciones. Uno de los aspectos más interesantes del juego es el énfasis en la investigación y la resolución de misterios. Los personajes deben de trabajar juntos para recopilar información y pistas, examinar evidencias y resolver acertijos y enigmas para descubrir la verdad detrás de los peligros que enfrentan. Este juego utiliza un sistema que se centra en las habilidades y las estadísticas de los personajes, así como la toma de decisiones y la improvisación. Los personajes tienen las habilidades que les permiten realizar tareas específicas, como la investigación, el combate o incluso magia. Los jugadores deben elegir cuidadosamente cómo asignar sus puntos de habilidad y cómo usar sus recursos en el juego para poder sobrevivir y avanzar en la narración. La ambientación se sitúa en los años 20 del siglo XX, en una época de gran cambio social y tecnológico, donde la humanidad todavía está explorando los límites de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en este mundo de la llamada de Cthulhu, el conocimiento y el progreso humano se enfrentan a límites insalvables ante el poder de lo desconocido y lo sobrenatural. El ambiente del juego es opresivo y angustioso, y los personajes están constantemente en peligro de perder la cordura e incluso la vida. A medida que los investigadores descubren más sobre el mundo sobrenatural que los rodea, se enfrentan a criaturas y seres cada vez más peligrosos y pueden verse tentados a hacer uso de la magia y otros medios prohibidos para protegerse. El sistema de juego de la llamada de Cthulhu es conocido como Basic Role Playing, en sus siglas BRP, que es un sistema de juego de rol que se basa en la resolución de acciones mediante la tirada de dados. Los personajes en la llamada de Cthulhu también tienen habilidades que se representan por un porcentaje, que indican la probabilidad de éxito en una acción específica. Para realizar una acción, el jugador tira un dado de 100 caras y compara el resultado con su habilidad en la acción correspondiente. Este sistema también utiliza puntos de vida y cordura para medir la salud física y mental del personaje. Si un personaje pierde todos sus puntos de vida o de cordura, puede morir o volverse loco. Así de fácil. En el juego los personajes también pueden adquirir puntos de experiencia que les permiten mejorar sus habilidades y características. Además,
La llamada de Cthulhu utiliza un sistema de magia que es peligroso y arriesgado, ya que el uso de hechizos puede tener consecuencias terribles y peligrosas para el mismo personaje. En resumen, el sistema de juego de la llamada de Cthulhu es un sistema basado en habilidades y porcentajes, que utiliza tiradas de dados, puntos de vida y cordura para medir la salud física y mental de los personajes. También representa un sistema de magia peligroso y arriesgado que puede tener consecuencias terribles para los personajes. ¿A qué se enfrentan los investigadores? Bueno, los investigadores se enfrentan a los llamados dioses cósmicos, también conocidos como los primigenios o los antiguos. Son seres de una antigua y desconocida raza que habitan en el universo y son seres inmortales y poderosos que tienen la capacidad de afectar la realidad y la mente de aquellos que los enfrentan. En la mitología de Lovecraft, estos dioses cósmicos son descritos como seres incomprensibles, gigantescos y con formas indescriptibles, que habitan en otras dimensiones y en los confines del universo. Son seres a los que los humanos no pueden entender o describir completamente, ya que sus mentes están limitadas por su propia naturaleza. En el juego de rol, estos dioses cósmicos son los principales antagonistas, y los investigadores deben luchar contra las fuerzas de la locura y el terror para evitar que sus planes malévolos se lleven a cabo. Algunos de los dioses cósmicos más conocidos en la mitología del juego son Cthulhu. Este es uno de los dioses cósmicos más conocido y el ser que le da el título a esta historia. Es descrita como una criatura monstruosa con tentáculos y, por desgracia, yace en un sueño eterno en una ciudad sumergida. Se cree que su despertar traerá el fin del mundo tal y como lo conocemos. Cósmicos, que de hecho su nombre es muy difícil de pronunciar, es Nyarlathotep, espero que se pronuncie así. Es un dios que adopta muchas formas diferentes y es conocido como el caos reptante. Es el mensajero de los dioses cósmicos y se dice que tiene una mente retorcida y malvada. Otro de los dioses cósmicos que vamos a mencionar es Azathoth. Es el caos primordial y se dice que es el creador de todo el universo. A menudo se lo representa como un ser amorfo y caótico que se encuentra en el centro del universo. Vamos a mencionar otro que es Shub-Niggurath. Es la cabra negra de los bosques y se dice que es la madre de todos los seres monstruosos. Es adorada por los cultos que la invocan en rituales oscuros y peligrosos. Mencionaremos uno más que es Yun-Sothotth. Este es un ser multidimensional que se dice que tiene el conocimiento de todo lo que ha sucedido y de todo lo que sucederá en el universo. Es adorado por aquellos que buscan el conocimiento prohibido. Estos son solo algunos de los dioses cósmicos y seres sobrenaturales que aparecen en el juego La llamada de Cthulhu. Todos ellos son descritos como seres poderosos y malévolos que amenazan la existencia de la humanidad y que son adorados por los cultos oscuros y peligrosos. Por parte de los personajes tenemos diferentes tipos de investigadores, ¿no? Tenemos antropólogos, que son expertos en estudios culturales y sociales, arqueólogos especializados en la excavación y el análisis de artefactos antiguos. Tenemos bibliotecario, experto en el manejo y la búsqueda de información, un detective, habilidades de investigación y deducción para resolver misterios. Tenemos doctores especializados en la medicina y tratamiento de heridas, eso es muy normal. Tenemos ingenieros expertos en la construcción y la reparación de máquinas y escrituras. Ocultistas, que es el conocedor de la magia y los rituales oscuros. Periodistas, habilidades de investigación y reportaje para descubrir la verdad. Tenemos policías, estos tienen habilidades de investigación y lucha contra el crimen.
También tenemos incluidos a los profesores, que con su conocimiento tienen una amplia gama de áreas que abarcan. Tenemos un soldado que tiene la habilidad de combate y entrenamiento militar, ladrones, habilidades de sigilo, robo y evasión, psiquiatras especializados en el estudio de la mente y el tratamiento de trastornos mentales. Estos son algunos ejemplos de los tipos de investigadores que se pueden crear en el juego, pero hay muchos más y la elección dependerá del enfoque de la campaña y el estilo de juego que se quiera pues adoptar, ¿no? Es importante tener en cuenta de que cada investigador debe tener habilidades y características que los hagan únicos y que les permitan enfrentar los peligros del universo de Lovecraft. El sobrevivir en este juego puede ser un desafío, ya que los peligros a los que se enfrentan los personajes suelen ser pues, totalmente mortales, ¿no? Y las criaturas sobrenaturales que habitan en el mundo del juego son a menudo mucho más poderosas que los investigadores. Es por ello que, bueno, les voy a dar aquí unos consejos que les van a ayudar a sobrevivir como investigador en la llamada de Cthulhu. El primer consejo es trabajar en equipo. La colaboración y el trabajo en equipo son clave para el juego. Si los personajes trabajan juntos, tendrán más posibilidades de sobrevivir a los peligros que se les presenten en el juego. Otro es conocer nuestros límites, ¿no? Es importante que los personajes sean conscientes de sus habilidades y limitaciones. No intenten luchar contra un monstruo si sabes que tus habilidades de combate pues son bajas, ¿no? En cambio, busca una solución creativa para evitar el peligro o enfrentarte a los monstruos. Usa el sigilo. En muchos casos, evitar el peligro es mejor que enfrentarlo directamente. Usa la habilidad de sigilo para moverte sin ser detectado y evitar encuentros peligrosos. Otro de los puntos muy importantes es investigar bien. Hay que investigar a fondo antes de aventurarse a cualquier lugar o cualquier acción, ¿no? Hay que recopilar toda la información que se pueda sobre el lugar que vas a visitar y cualquier peligro que pueda acechar en ese sitio. Un consejo más sería, y este sí es así como que muy importante, es saber utilizar la magia con mucha precaución. La magia puede ser una herramienta pues poderosa para combatir a los monstruos, pero también es muy peligrosa. Hay que usar los hechizos con precaución y asegurarse de conocer los posibles efectos secundarios antes de lanzarlos. Y bueno, el último consejo es no te rindas, ¿no? No te rindas ante la adversidad. La llamada de Cthulhu puede ser un juego difícil, pero la perseverancia y la creatividad pueden llevarnos lejos dentro de las misiones, las narraciones. Han salido suplementos para el juego, que nos van a ayudar a conocer un poco más sobre el universo de la llamada de Cthulhu. Les voy a hacer mención de algunos suplementos que yo creo que es interesante que lean y para que se adentren más al mismo juego y al trasfondo que genera ¿no? Entonces, el primer suplemento que les voy a comentar es el de los mitos de Cthulhu. Este libro es una guía completa sobre los seres sobrenaturales y la mitología del universo de Lovecraft. Contiene información detallada sobre cada uno de los dioses cósmicos, criaturas, objetos mágicos y pues lugares importantes. Otro de los suplementos que les voy a hacer mención se llama La Máscara de Nyarlathotep. Es muy difícil pronunciarlo. Este suplemento es una campaña completa que involucra a los jugadores en una conspiración global para despertar a el dios antiguo.
La aventura se desarrolla en varias localizaciones alrededor del mundo y cuenta con muchos giros argumentales dentro del juego, ajá, y pues, genera muchos momentos de tensión. Así es de que yo creo que sería un buen suplemento para hacer una gran narración, ¿no? Tenemos otro suplemento que se llama Horrores de Arkham. Este libro presenta una guía detallada sobre la ciudad de Arkham y sus alrededores, incluyendo habitantes, instituciones, mitos y pues lugares importantes, ¿no? También contiene varios escenarios para que los jugadores puedan explorar la ciudad y enfrentarse a los horrores que la acechan. Un cuarto suplemento que les quiero recomendar, es el Manual del Investigador. Es muy importante porque este libro es una guía para crear personajes y jugar partidas de rol en el universo de Lovecraft, incluyendo información detallada como los diferentes periodos históricos, habilidades, equipo y pues otros aspectos relevantes para el juego, ¿no? Entonces es uno de los libros que sí o sí tienes que leer. Y por último, pues les voy a recomendar otro que es la Mansion of Madness. Este suplemento presenta varias aventuras de misterio y horror que se desarrollan en mansiones embrujadas, tumbas antiguas y otros lugares tenebrosos, ¿no? Cada aventura está diseñada para ser jugada en una sola sesión y puede ser utilizada como una introducción al juego y como una campaña independiente. Así es de que este suplemento es muy importante para tu primer narración y para tu primera participación como investigador en este juego. Y bien, amigos, pues por último, ¿quieres tú ser un director de juego? ¿Tú quieres llevar la batuta de una sesión de la llamada de Cthulhu? Pues te voy a dar algunos consejos útiles que puedes aplicar para que tu narración sea muy interesante, dinámica y llena de horror. El primer punto sería que conocieras bien el universo de Lovecraft, ¿no? Es fundamental tener un buen conocimiento del universo de Lovecraft, sus mitos y seres sobrenaturales para crear una ambientación increíble y coherente con la obra original. No solo se basen en los suplementos del juego, sino también lean todas las obras del universo de Lovecraft, ¿no? La segunda es crear una trama interesante. Una buena partida de rol debe de tener una trama que atrape a los jugadores y los motive a seguir adelante. Puedes basarte en alguna de las historias de Lovecraft, ¿no? O crear una trama pues propia. Pero si es así, asegúrate de que haya suficientes giros argumentales y momentos de tensión para mantener el interés de los jugadores, ¿no? El otro consejo es diseñar personajes complejos. Los personajes son una parte esencial de cualquier partida de rol. Asegúrense de que cada personaje tenga una personalidad bien definida y una motivación clara para estar involucrado en la trama. También es importante que haya una variedad de habilidades y talentos entre los personajes para que puedan enfrentar los desafíos que se presentan. Cada personaje debe tener habilidades distintas para que se puedan ayudar entre ellos, ¿no? Prácticamente. Otro de los consejos que doy es utilizar el miedo y la tensión. La llamada de Cthulhu es un juego de terror, no hay que olvidarlo, por lo que es importante los momentos de tensión y misterio para mantener a los jugadores en alerta. La ambientación, los sonidos y la música pueden ayudar a crear una atmósfera adecuada para el juego, de tensión y de misterio, ¿no? Y pues el último consejo es: tienen que ser flexibles. Aunque es importante tener una trama bien definida, también es necesario ser flexible para adaptarse a las condiciones y decisiones de los jugadores, ¿no?
permite que los personajes tengan cierto control sobre la historia y las decisiones que tendrán consecuencias. Y bien, amigos, ¿qué les pareció este juego de horror? ¿No? Es un clásico, no puede faltar en la ludoteca de todo jugador de rol. Para esos novatos, bueno, pues ya tienen ahorita un poquito más de idea de dónde viene el juego, de qué trata el juego, cuál es su trasfondo, ¿no? Y bueno, pues para aquellos que ya lo han jugado, pues nos gustaría que compartieran sus experiencias ahí en la caja de comentarios, que nos dijeran si les gusta, si no les gusta, qué tanto lo han jugado, si han narrado, si son jugadores, eh, de cómo elaboran sus personajes, ¿no? Si tienen un personaje fijo, platíquenos sobre ese personaje, para que los novatos y los que, bueno, estemos interesados en jugar este bonito juego, pues tengamos una idea más amplia, ¿no? De qué es la llamada de Cthulhu. No olviden dar like, suscribirse, activar las notificaciones y comentar y compartir, que eso nos va a ayudar mucho para seguir creciendo este canal. Yo soy Darkman y esto fue DM Juegos de Rol y Tableros. Hasta la próxima.